hace muchos, muchos años. Muchos años. Ah, ok. Hola, ¿cómo está mi gente bonita? Bienvenidos a un episodio más de Cómo Sí, Cuéntame Tu Historia. Yo soy Erika Pérez Velázquez y recuerden que este es el espacio de la inspiración donde queremos que a través de las historias de los hombres y mujeres que vienen a este espacio puedas encontrar tu cómo sí. Los procesos de la vida son difíciles en muchas ocasiones, pero nada es eterno. Recuerda que también las pérdidas resultan al final del día ser una ganancia en conocimiento, aprendizaje y resiliencia para poder seguir adelante. Hoy le quiero dar la bienvenida a un hombre que se distingue justamente por eso. Cruzó fronteras para poder alcanzar sus sueños y desarrollarse como uno de los mejores consultores políticos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estoy hablando de Ignacio de Moya, a quien le doy un caluroso abrazo y bienvenida en este espacio de Cómo Sí. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, querida amiga. Pues yo encantado de estar contigo y justo ahora que te escuchaba hablar, digo, te estaba viendo y estaba pensando, no ha cambiado absolutamente nada desde que nos vimos, ya hace ya un montón de años. Sí, ¿qué cuánto será? Como 7 u 8 años. 7, 8 años. Sí, porque yo vine a Metepec a vivir en 2017 o 2018. Y fue ese año cuando tú me entrevistaste, tuve el honor de que tú me entrevistaras. Yo tuve el honor porque empezaba en esto. Y además, ya no recuerdo si me entrevistaste una o dos veces. Creo que te entrevisté 2 veces. 2 veces. Uno en el programa que tenía anteriormente, que era de propia voz, y luego en un especial de lecciones, y que sin duda tu comentario no podría faltar. Cierto, fueron las 2 veces. Pero ha pasado tanto tiempo y siento como que no ha pasado realmente. Literal. No ha pasado para ti. Tú te ves exactamente igual. Yo ya estoy más viejo, más canoso. Pero bueno, amigo, pero gracias a Dios, en el recuento de los años, aquí estamos. Porque pasamos una pandemia. Sí, yo no salí de casa en la pandemia, ni a comprar. Yo estuve un año, literalmente yo estuve 365 días metido en casa, no salí ni a la puerta. ¿Pudiste soportar tanto? Pues pedía las cosas por... Y siendo un hombre tú tan dinámico, o sea. Sí, pero al final te acostumbras. La verdad que además estaba mi hija muy pequeña, ahora sigue estando pequeña, pero no tanto. Tan pequeña. Y tú tenías la suerte, y tengo la suerte de tener jardín en casa, y eso, quieras o no, lo hacía más llevadero, porque podías tener una alberca en el jardín y todos los días carne asada y así, entonces... Y ya sabes que todo el mundo se hizo medio la copita. Yo la llegué a extrañar, o sea, yo, independientemente del tema de salud, que por supuesto no quise y no querría que jamás se repitiera, en el que hubo tantas pérdidas de tantas familias que perdieron a seres queridos. Sin embargo, yo llegué a un momento que me acostumbré al ritmo de vida de la pandemia, al no tener horas, al hacer una vida tranquila en un jardín donde podía hacer carne asada y luego leer tranquilamente y disfrutar así, ¿no? Y disfrutar también la familia, ¿no? Bueno, porque fue otra etapa donde empezamos a conocernos como familia, o sea, padres e hijos, porque la convivencia de la vida... Los matrimonios. Unos tronaron, otros se fortalecieron. Yo digo que los matrimonios que salimos de ahí ya nada nos puede... La pandemia se lo llevó. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar, ya iniciamos, pero pues hablando de ti hoy. Ajá. Te conocemos como la gran trayectoria que tú tienes, ya nos platicarás, porque eres un hombre que emigró de España, y a mí me gustaría que le contaras justamente a nuestra audiencia, pues, ¿cómo era Ignacio de Moya de niño? ¿Dónde creció? ¿Cómo era su entorno familiar? ¿Cuáles eran los juegos que divertían a este niño? Al origen, al puro origen. Cuando yo nací un 10 de mayo, que no es la mejor fecha para nacer aquí en México, porque nadie te hace caso, obviamente, pero en España el Día de la Madre no se celebra el 10 de mayo, sino el primer domingo de mayo. Entonces, tuve una infancia donde mis cumpleaños sí se celebraban. Ay, qué bueno. Soy de un pueblo que se puede decir que es la capital mundial del mercurio. Se llama Almadén, que la traducción al árabe sería la mina. Y Almadén ha exportado durante 2000 años o 2000 y pico años casi 2/3 del mercurio que la humanidad ha consumido. Es un pueblo muy pequeñito. Es patrimonio, la mina es patrimonio de la humanidad. Y allí nací, allí crecí, en una familia con unos valores tradicionales, conservadores, con unos padres
Mi padre más autoritario que mi mamá. Las mamás siempre más comprensivas. Sí, es que la mamá es el amor. Que los papás, pero creo que entre los dos generaban un equilibrio muy bueno para educar tanto a mi hermano como a mí. Luego cada uno tiene sus defectos y sus virtudes y algunas cosas hicieron mejor, otras peor, porque pues como todos los padres pues eran aprendices en un momento determinado, ¿no? Pero siempre pusieron su mayor esfuerzo. ¿Cómo era yo de niño? Excesivamente inquieto, no malo. Hasta tal punto que con 3 años a mi papá lo operan del corazón, cuando yo tenía 3 años, y no podía prácticamente caminar. Y él ya me había visto varias veces desaparecer delante, en España decimos capó, aquí le dicen cofre, de algún carro, ¿no? Al cruzar, al correr y así. Y como él en aquel momento, mientras se recuperaba, no podía caminar, decidió ponerme un arnés y una cadena, como si fuese... ¿Cómo crees? Algo que yo sí he hecho con mi hija, pero ahora son más disimuladas porque ahora son unas mochilitas de mono o algo así, ¿no? Algo bonito. Pero en mi época no fui el pionero, hubo alguien en mi pueblo que ya lo utilizó antes que yo, pero yo creo que fui el segundo y único ya después que utilizó eso. Entonces, la gente mayor en mi pueblo, siempre que me recuerda algo de mi infancia, siempre me recuerdan esa situación, ¿no? Pero nunca lo hizo porque fuera un mal niño. No creo que haya sido mal niño. No, y fue durante unos meses. Lo hizo obviamente porque él no podía caminar, mi madre tenía que ayudarlo a caminar y yo era nervio puro, o sea, estaba... Una bala. Era un trasto, sí, literal. ¿Cómo era más allá de ser una persona nerviosa? En los estudios, hasta los 15 años fui bastante buen estudiante, muy buen estudiante. Luego tuve unos años muy malos. Mis padres me llevaron interno a un colegio porque yo había bajado mis notas de sobresaliente a notable y yo no lo entendía. Nunca había suspendido un examen. En el internado no me fue bien. Me escapé, de hecho, del internado. Volví a mi localidad, perdí 2 o 3 años como por perjudicar a mis padres y no me di cuenta que el que él perjudicaba era a mí mismo, ¿no? Me ha encantado la fiesta. Hacía mucho deporte de niño, pero según iba llegando a la adolescencia me empezó a gustar mucho la fiesta. Siempre he sido bien desmadroso y cuando tengo la oportunidad de viajar a mi país, normalmente suelo ir antes que mi esposa y que mi hija. Hago unos días antes. Sí, literal. Muy buena. Y estar con los amigos, ¿no? Y a día de hoy me sigue gustando. Aquí en México es cierto que prácticamente no salgo, las circunstancias son otras, pero allí sí. Y así fue mi infancia, crecí feliz, crecí con una familia con muchos valores familiares tradicionales. Me inculcaron eso, me inculcaron también disciplina a la hora de hacer las cosas. Hay veces que las he aplicado mejor y otras veces peor. Y llegó un momento que cuando mi padre fallece, yo tenía 18, 19 años, mi mamá decidió cambiar de carrera. Yo estudiaba Derecho. Y cambio y me voy a hacer ciencias políticas y mi madre me pone un alto y me dice, aquí no vamos a estar para tirar el dinero. Tienes, para sacarte tu carrera, curso por año. Si no, yo no mantengo aquí a nadie. Si quieres estudiar, estudias y si no, trabajas, ¿no? Entonces, fui a estudiar ciencias políticas. ¿Dónde estudiaste ciencias? En Murcia. Una tierra maravillosa. Hace mucho calor, pero... Guardo gratos recuerdos de Murcia, tengo grandes amigos allí, hace tiempo que no los veo, pero seguimos manteniendo el contacto y cuando voy a España no tengo la oportunidad de ir porque voy con los tiempos justos. Está en la otra punta del país de donde yo vivo, pero me gustaría, siempre decimos este año, si nos vemos este año, y no se da, solo nos hemos visto 2 veces desde los compañeros desde que terminamos la carrera. Y me gustaría verlos. Y bueno, pues así le hice caso a mi mamá y terminé mi carrera. Por ejemplo, regresando un poquito a tu infancia, ¿en dónde queda tu hermano? ¿Jugabas con tu hermano? ¿Había complicidad? ¿O eran los polos opuestos de...? No, mi hermano y yo somos polos opuestos. La bala y el otro bien portado. No que tú hayas sido mal portado, sino más inquieto, más despierto. No, mi hermano y yo hemos sido polos opuestos desde niños. Circunstancias de vida que a lo mejor no vienen tanto al caso, lo quiero mucho obviamente, pero tenemos caracteres totalmente distintos en muchas cosas y tenemos maneras de entender
la vida o el día a día creo que de forma muy diferente. Eso no quiere decir que la suya sea peor o que la mía sea peor. Son distintas. Yo creo que cuando he necesitado que mi hermano estuviera por circunstancias de vida he estado. Yo creo que cuando él lo ha necesitado también he estado. Pero no tenemos muchas cosas en común. Esa es una realidad. También, ¿no? Pues es padre y no es tan padre. ¿Cuál sería una ventaja? De no tener cosas en común. Y una desventaja. Que tienes oportunidad para, si quieres, para escuchar y conocer a la otra persona, ¿no? Y entender muchas cosas. Esa es la ventaja. La desventaja es que cuando pasa un día o 2 días después de mucho tiempo sin verte, esos 2 primeros días son buenos, el resto ya no lo son, ¿no? Ya nos vamos. Es una discusión, ¿no? Entonces, lo quiero mucho, como te digo, a día de hoy no tenemos tanta relación como a lo mejor me gustaría por circunstancias de la vida. Sí, pero bueno, pues siempre que me necesite en cualquier cosa, pues ahí estaré, ¿no? Por encima de cualquier discusión o de cualquier evento que pueda pasar, pues es mi hermano, ¿no? Y la sangre llama. Sí. Lo que pasa es que la sangre llama en los momentos difíciles, ¿no? Pero una vez que el momento difícil pasa y también recapacitas sobre ciertas cosas, pues hay veces que tienen mejor relación y otras veces no. Y otras veces no tanto. Bueno. No tan buena, pero mi hermano es un tipazo, es una excelente persona, ha tenido cosas en la vida que a lo mejor no le han permitido desarrollarse a lo mejor como él hubiera querido, pero pues siempre que le haga falta ya sabe que yo estaré ahí, ¿no? Tiene un gran hermano. Espero que así lo piense. Piénsalo, aquí te estoy esperando. Espero y deseo. ¿Cuál es uno de los momentos o consejos que siempre tengas presente de tu papá? Supongo que como todos la gente que somos una generación de principios de los 80, nuestros padres siempre nos decían, hace más el que quiere que el que puede, ¿no? En cuestión de aptitud y de actitud, ¿no? El no desistir, ¿no? Me quedo con ese. Me quedo también con la honestidad. Mi padre trabajaba en una empresa grande, muy grande, y bueno, pues como en todos los sitios grandes hay gente más honrada y gente menos honrada, ¿no? Y entonces yo, de pequeño, le decía a mi papá, oye papá, ¿y por qué nosotros no vivimos en tal lugar o no tenemos tal cosa o tal cosa? Si hay gente que sí lo tiene o gente que sí hace ciertas cosas para tal. Mi papá siempre me decía, hijo mío, de tu padre cuando crezcas te podrán decir muchas cosas. Es un facha o un fascista, como así muy de derechas, te podrán decir lo que quieran, pero lo que nunca te podrán decir de tu padre es que es un ladrón o que se quedó simplemente con algo de alguien, ¿no? Y eso es algo que yo tengo súper grabado. Súper grabado. Yo creo que la honestidad es una de las características que más lo definió a lo largo de su vida, o una de las características positivas, y creo que por lo menos nos las ha sabido inculcar, y es algo que trato de llevar a cabo en un mundo relativamente complicado. Que va un poco muy contrario. Que va muy contrario a eso, ¿no? Papá, pero sí. que lo ha sabido hacer bien. Sí. Con tu mamá, de los momentos que hayan marcado y que hoy te sigan también siendo como pilar cuando vienen estos momentos complicados, porque la madre es la figura del amor, del respaldo cuando el mundo te da la espalda. ¿Cuál sería como ese parteaguas junto con que hayas vivido? Tengo muchos. No podría decir uno porque... No te podría decir uno porque viviendo lejos de casa, a 12.220 y tantos kilómetros exactamente, son muchos los recuerdos que te vienen de la familia. El primer abrazo que te lo da tu madre cuando estás en su vientre, ¿no? Y eso no lo recuerdas, pero seguramente en algún lugar del subconsciente se tiene que notar ese abrazo. Mi madre ha sido la mejor enfermera cuando he enfermado de niño o de adolescente y he estado en casa, incluso ya siendo adulto, y me ha tocado enfermar estando allí. Mi madre ha sido una consejera espectacular en temas que he necesitado de problemas con amigos, incluso en problemas de pareja. Y además yo tenía la confianza con mi madre de decirle,
mamá, me pasa esto con mi novia en aquel entonces o con la chica con la que estuviera, ¿no? Tenía esa confianza. Mi madre siempre ha sido una mujer preocupada y sigue siendo una mujer preocupada por cómo estoy, por cómo me siento. Ahora con una hija es cierto que yo pierdo protagonismo y se lo lleva más mi hija, que es su única nieta, ¿no? Sí, o sea, ya te desbancaron Sí, de ese lugar. sí, totalmente. Pero quizá para mí un parteaguas, diría dos. Uno, cuando ya siendo viuda me dijo que tenía pareja. Ay, qué fuerte. A mí me costó aceptarlo mucho. Y podrán pensar, pues, sí, exacto, qué egoísta o qué machista. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver pues que tú tienes una figura paterna y tienes una figura materna y luego ves que a lo mejor alguien que nunca nadie ha llegado a ocupar el lugar de la figura paterna. Sí, por supuesto, y mi madre tampoco, y mi madre eso también era muy consciente, pero el ver a tu madre con otra persona te cuesta aceptar que lo más importante es que ella sea feliz. Con el paso de los años, pues yo no es que sea el mejor amigo de su novio, que por cierto se casan ahora el domingo 14, pero sí, pero yo no es que sea el mejor amigo de su novio, pero tengo que reconocer que es un buen hombre, que la cuida, que se cuidan, que mi madre no está sola y mi madre es feliz, y para mí eso está por encima de todo. Ese sería un parteaguas. Y el otro fue el día que yo vine a México. El día que me despedí de ella para subirme al avión. Que no me subí al avión, me subí primero al tren y ya luego del tren llegué al avión. Pero esa despedida, verla llorar, ¿no? Porque... Y me dijo, no te preocupes, piensa que vas a tener un mejor futuro, porque en España la situación estaba muy difícil. Mientras yo subía las escaleras mecánicas y la veía ella abajo llorando, ese para mí fue otro momento muy, muy difícil. Esos dos los tengo muy guardaditos. Ay, amigo, qué fuerte, porque irte de tu país para un mejor futuro, y ese es, yo creo que un acto de amor muy grande de tu madre hacia ti. Dejar que tus alas se extendieran, porque yo creo que... Y un gasto menos. las dos cosas. Gasto, camita, comida, todo. A ver, pasa todo esto en tu vida, muere tu padre lamentablemente. ¿Cuánto tiempo después de eso es que tú terminas la licenciatura o la carrera profesional y te vienes a México? Pues mira, mi padre muere el 25 de enero del 2005. Ahora hizo 21 años este año. También es una fecha muy señalada porque esa fecha, el 25 de enero, hago yo aniversario con mi esposa, que no estamos casados, pero bueno, como que empezamos a salir, ¿no? Entonces, siempre es una fecha también un poco para mí controversial, porque por un lado estoy triste, por otro lado quiero celebrar, y no sabes muchas veces cómo hacerlo. Yo dejo entonces, sigo 1 año o 2 años más en Derecho, estaba haciendo Derecho, pero iba torcido, y lo dejé, iba un poco curvo, no tan derecho, y lo dejé. Y me fui a hacer Ciencias Políticas y de la Administración. Era como una licenciatura conjunta, 2 en 1, ¿no? Entonces, hacías 1 año más o algo así. Y terminé curso por año. Y en 2011 creo que fue cuando terminé. Estuve haciendo unas prácticas en un medio de comunicación. Con la crisis, al terminar las prácticas, no me pude quedar. Y empecé a estudiar una maestría internacional. Empecé en España, de ahí me fui a Estados Unidos, de Estados Unidos a Argentina, de Argentina a Bélgica, Portugal, otra vez a España, y así hasta que terminé mi maestría y poquito después vine a México. Volaste para México. Sí. ¿Qué te movió? O sea, estuviste en Estados Unidos, en varios países de Sudamérica, vuelves a Europa, pero ¿por qué México, Nacho? Mira, yo en aquel momento, es cierto, en aquel momento tenía una persona con la que pues tenía una relación, luego no salió, y me dijo, prueba en México. Y a mí en México no me atraía tanto, lo tengo que decir. A día de hoy estoy enamorado del país. Lo critico muchas cosas del país, como también las critico de España, pero pues para eso pago mis impuestos, para poder tener derecho a criticar, obviamente, ¿no? Yo también soy mexicana y critico mis países. A mí me gustaba mucho Argentina, tengo un gran amigo de cuando estudié la maestría, que para mí es mi hermano, que se llama Agustín, y me gustaba mucho Argentina, y me gustaba también mucho Colombia. Eran mis 2 destinos donde yo quería. De hecho, antes de llegar a México, yo paro en Colombia. Pero lo que me trae también a México es, más allá de eso, es que él era el país que más se gana del mundo en habla hispana en consultoría política. Es el que más paga. Más que Colombia, más que Ecuador, más que Chile, más que Uruguay. Y eso también es un factor. Tú cuando empiezas a trabajar y
quieres ganar lo más posible, y ese quizás fue el motivo principal. De hecho, yo llego a México y a los 2 días se acaba mi relación y busco mi vida. Qué bueno. Empiezo a tocar puertas. Sí, exactamente. ¿Cuál es la primera puerta que tocas y cómo te va con esa primera búsqueda de oportunidades? La de mi casera, que no me quería rentar el sitio en el que viví, porque como... Sí, no, porque aquí para rentar necesitas un aval de alguien que diga que... respalde. Cosa que no me parece lógica, porque tú dices, bueno, para rentar una casa necesito tener en aval otra casa para que te respalden. Sí. Y dices, si tuviera una casa no estaría rentando, ¿no? Claro. Entonces tuve que pagar todo el año íntegro. Me acuerdo que era en Schiller y Masaryk, en Polanco. Y no en cualquier zona. No, y ahí me arruiné, literalmente me arruiné. Era todo un... Me acuerdo que mi mamá me compró... Al principio mi madre me ayudó mucho, obviamente. Yo vine, me compró un coche. Me compró un coche, quiero decir que yo tenía un coche y cuando vine a México se lo vendí a ella para poder también subsistir, ¿no? Pero aún así me tuvo que ayudar al principio. Pero bueno, pagué mi renta, ya pude vivir. Y las primeras puertas que toqué quizás fue en el congreso local. Y no salían las oportunidades en el sentido de... No salían adelante porque me presentaba programas que me pedían de proyectos de comunicación y yo veía que los aplicaban, pero luego no me contrataban, ¿no? O sea, que regalabas tu trabajo. Sí, porque muchas veces me decían, es que primero tenemos que ver, ¿no? A ver si esto funciona o no funciona, y si funciona, pues claro que sí, con mucho gusto, ¿no? O sí, el viernes, pero tú déjate el proyecto. Entonces lo dejaban y luego no te llamaban. Y cuando ya estaba a punto de regresarme a España, conocí a mi mujer y ella me contrató para hacer una sustitución en una maestría. De hecho, fue aquí en Toluca, la primera en la UAM, con una institución española que se llama Ortega y Gasset y que tenía un convenio con el PRI en aquel entonces. Presidía el PRI, si no recuerdo mal, César Camacho, el doctor César Camacho Quirós, y la secretaria era Ivonne Ortega, que ahora está en Movimiento Ciudadano. Mira, ha cambiado mucho la historia. Sí, totalmente, ¿no? Y ahí empecé y a los alumnos les gustó cómo impartí docencia y pidieron a España que yo diera otra clase en la maestría, porque no se podía. Era muy exclusiva y era un profesor por docencia. Yo no tenía tampoco esa experiencia, la docencia, pero me fue muy bien y desde España lo concedieron. Di la siguiente clase y ya me empezaron a contratar ellos mismos por fuera y me empezaron a recomendar. Y hoy día son grandes amigos míos, muchos de ellos. Pero aparte esta historia, porque llevas, aunque legalmente no están casados, pues llevas un matrimonio muy bonito porque han sabido ser muy buen equipo. Por supuesto, cuando una sabe mandar y otro sabe obedecer, los matrimonios funcionamos perfectamente. Totalmente. Sí. La última palabra, hombres que nos estén viendo, la última palabra en una pareja siempre la tenemos nosotros y debe ser la última frase, sí, mi amor, lo que tú digas. Claro. Y así llegarán ancianos de la mejor manera. Es lo que yo digo, amigo, amor, es que estaba pensando justamente en mi amor de... Por favor, escucha la voz de la experiencia. No, pero más allá de la broma, no. Si tengo una gran mujer, sí. Es luchadora, también ha tenido una historia de vida bastante complicada y que injustamente se ha hecho muchas responsabilidades a la espalda que no le corresponden a ella o por lo menos no le corresponderían de manera individual, ¿no? Pero aparte es una gran madre y es una gran trabajadora y eso creo que independientemente que una pareja pueda discutir, cuando terminas la discusión, cuando se os pasa el enojo 2 o 3 días después, en ese tiempo los hombres también valoramos, dentro de nuestro enojo que podemos decir, oh, ya no aguantamos más, ¿no? Ya no aguanto más, te paras a pensar las cosas maravillosas que tienen y por qué llevas tanto tiempo al lado de ella y ella a lo mejor lleva tanto tiempo al lado de ti y entonces al final te das cuenta de la gran persona con la que compartes el día a día, ¿no? Totalmente, digo, aparte ella es una mujer muy destacada en el ámbito en el que se desarrolla, ya después la invitaremos para que ella también nos cuente su historia, pero la verdad es que bien dicen que no atrás de un hombre, sino al lado de un hombre destacado, sí hay una gran mujer que sigue impulsando un grupo hombre. Yo creo que sí. Aunque yo añado también que al lado de una gran mujer también hay un gran hombre. Claro, sí, sobre todo en estos tiempos de tanta
de tanta equidad. Ojo, Sí. a mí la primera oportunidad de trabajo me la da mi mujer en este país. Y yo, en ese sentido, le tengo que estar hiper agradecido y siempre estaré agradecido. Luego yo ya volé solo y llegó un momento que yo tenía más contactos en política que ella, incluso que yo tenía que hacerle a ella, abrirle camino a algunos puentes, aunque casi no nos ha hecho falta ninguno de los dos después. Muy destacado. Pero es cierto que muchas veces cuando falta la motivación y la disciplina no es suficiente, tienes al lado a alguien que te impulsa, efectivamente. Totalmente. Platícanos cuál es el parteaguas en este proceso donde ya Ignacio de Moya ya es un nombre, o sea, es decir, tu simple nombre ya es tu carta de presentación por la calidad de trabajo. Pero ¿cómo fue todo ese proceso? Pero también tuvo que haber tropiezos. Entonces me gustaría que me platicaras como esta parte de decir, sí, pero también hubo una picada y de ahí para arriba. A ver, cuando Gaby me da la oportunidad, Gaby es mi mujer, y luego me empiezan a contratar por fuera, alumnos y así, llega un momento que la institución en la que ella estaba, y digo estaba porque ahí luego ya dejó de estar, Claro. porque se quedó embarazada y también nació Sofía y tal. Aparte yo no era muy del gusto de su jefe. No sé por qué, yo nunca le hice nada. Su jefe en aquel entonces a lo mejor pensó que le estaba robando a la joya de su corona, ¿no? Yo creo, amigo, si no se hubiera enojado. Pero a nivel profesional, yo creo que su jefe sí supo ver, aunque esté mal decirlo, que era un buen profesional. Y entonces su jefe me contrata y me lleva junto con el PRI por una gira por todo el país. Entonces ahí yo creo que me doy a conocer en todo el país, ¿no? ¡Qué maravilla! Y justo antes de que naciera Sofía, 10 días antes, el PRI en el CEN, en Ciudad de México, convoca a todas sus candidatas, todas a senadoras, diputadas federales, presidentas municipales, convoca a muchas. Y yo soy uno de los ponentes, de hecho yo abro el evento. Y antes de abrir, o cuando voy a abrir el evento, yo llego a un trato con ellas que es que yo les doy consejos sobre cómo tienen que afrontar entrevistas y temas en medios de comunicación, a cambio de que ellas me den consejos de cómo ser un buen papá porque mi hija está a punto de nacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa frase, antes de iniciar, o ese trato al que quise llegar, eso fue un parteaguas. Estuve conectadas completamente, no rompí el hielo, derretí el hielo de una manera yo creo que muy tierna. Demasiado tierna y sutil. Y muy sutil, muy fina, y a partir de ahí ya me empezaron a contratar también desde diferentes lugares del país, ¿no? Yo creo que ese fue un parteaguas a nivel profesional. Oye, qué maravilla, pero también implicó para ti seguirte capacitando, actualizando. Yo eso lo hago diario, porque en este trabajo hay bases que son siempre las mismas, pero hay contextos que cambian y hay elementos que se introducen que también cambian. Por ejemplo, cuando yo empecé no había la masificación de medios de comunicación digitales o de redes sociales que hay hoy día. Eso también varía mucho y hace que te tengas que adaptar a una nueva forma de comunicar, tanto en forma como en fondo. Y dentro de la forma, sobre todo el tiempo, ¿no? Que es más breve. Picadas, me decías. Sí, principalmente la pandemia. La pandemia porque yo considero, bueno, bajó mucho el trabajo para todo lo que requería algo presencial. Sí, contacto face to face. Exactamente, ¿no? Esa fue quizá mi peor época. A partir de ahí, he tenido épocas con menos trabajo, pero no creo que haya tenido yo una época de decir, sí, me estoy muriendo de hambre, ¿qué voy a hacer? ¿No? Sí, hay épocas malas también, o ha habido épocas malas, pero doy gracias a Dios de que no es así, o casi nunca ha sido así, y de que la mayoría de clientes, independientemente de ser hombres o mujeres, solo hacer clic con ellos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como consultor político y media trainer? Lo siguen siendo, no ha sido, lo siguen siendo. Cuando tengo que entrenar con alguien que lleva en la política, alguien que tiene 50 y tantos años, o 60 años, y lleva en la política toda su vida, con una serie de vicios que no están dispuestos muchas veces a corregir porque alguien les diga que lo están haciendo mal después de tantos años. Ese es el mayor reto, ¿no? Pelear con el ego
de algunos clientes. Para mí es mucho más cómodo entrenar con gente que tenga 30 años, que son más pequeños que yo, o con gente que tiene 40 o 40 y tantos, que están más o menos, estamos en la misma generación, que entrenar con gente que tiene 50 o 60 y que tiene mucha experiencia. Pero a ver, ¿cómo ha logrado Ignacio de Moya decir, ok, estamos con una lucha generacional y de egos, pero este es el camino que tienes que seguir? ¿Cómo logras persuadir para que se logre la estrategia política que tú tienes para que él logre el éxito o la candidatura o ganar? Primero, conociendo a la persona. A mí no me gusta llegar a entrenar directamente a alguien sin conocerlo. Lo he hecho. Mentiría si dijera que no, pero no me gusta, porque no sé a quién tengo delante más allá del nombre, el cargo y el objetivo. Yo prefiero antes tener una charla, si me puedo tomar un café el día de antes, tomarme un café y entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, qué espera de mí, para a partir de ahí yo también adaptarme. O sea, la cosa no es adaptar el cliente a mí, o por lo menos no en un porcentaje superior, es adaptarme yo al cliente, al carácter del cliente, a sus objetivos principalmente y a su manera de comunicar. No todas las personas comunican de la misma forma. Hay personas que comunican de una manera más tímida, hay personas que son más asertivas y otras que son más agresivas. Ahora, ¿esos tres tipos de comunicación sirven para a lo mejor un objetivo X? Pues a lo mejor no. A lo mejor te sirve más para este objetivo tener una comunicación más agresiva. O a lo mejor te sirve tener una comunicación más tímida dependiendo para qué. Aunque yo no soy, voy a quitarlo de la tímida porque la comunicación con timidez prácticamente no sirve. No funciona. ¿No funciona? Bueno, a ver, tú eres el experto, yo aquí. No funciona, pero cuando una persona es tímida, marca mucho más los silencios. Y una persona que marca mucho más los silencios, por lo general, la percepción que da es de que también escucha más. Claro, cuando habla, muestra su timidez en sus ademanes, pero mientras no hablas, también piensas enfrente qué estará pensando o qué analítica es esa persona, ¿no? Y genera incertidumbre en su interlocutor. Más que, exactamente. Más que incertidumbre, curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad, pues a lo mejor luego, si entrenas con esa persona y consigues vencer esa timidez, pues es una combinación de dos cosas, ¿no? Mientras no habla, está súper atenta o no va a tomar casi nunca la palabra, pero luego cuando la toma a lo mejor es una persona muy segura. Y sorprende. Exactamente, ¿no? Es que todo tiene un porqué. ¿Has tenido algún fracaso justamente en estos entrenamientos de comunicación? Sí, y de hecho, no muchos, eso sí lo tengo que decir. Sí, o sea, también sí, no creo que sean muchos. No, me sobran 4 dedos de una mano o 3 dedos de una mano. Y dirán, ¿cuánto dedo? Si hubiera tenido 27 fracasos, te diría, he tenido 27 fracasos. 27, no tienes que mentir. No tengo que mentir, porque en el trabajo hay veces que salen las cosas bien y las cosas mal. El tema es que te apasione tu profesión. Y a mí mi profesión me apasiona. Y para esta profesión además necesitas otro ingrediente, que es ser extrovertido o extrovertida. Sí, totalmente. Y yo lo soy, desde niño. Y necesitas además, yo creo que también tener un conocimiento, por lo menos general, del contexto político. Que muchos entrenadores no tienen el contexto político, solo saben de comunicación, más no de política. Y dirán, ¿qué tiene que ver entrenar a alguien para que comunique con saber o no de política? Mucho, porque las consecuencias, dependiendo de lo que tú comuniques, en función del contexto político, pueden ser mejores o peores, o graves o muy graves. Y yo estudié ciencias políticas. Sí. Me licencié en ciencias políticas y soy un enamorado de la ciencia política. Entonces, he tenido pocos fracasos, me han dolido y lo que más me ha dolido es no ser a lo mejor yo capaz de entender al cliente. Cuando digo fracaso, tampoco es que me hayan echado o me han dicho... ¡Fuera de aquí! No, jamás, nunca. No. Nunca. Han sido personas con las que, o un par de personas con las que yo no he conseguido el objetivo que yo pretendía, ¿no? Y que he visto después, cuando me han dado las gracias, que esas gracias no eran reales, no estaban contentas. Sí, son como muy diplomáticas para no agredir, no entrar en conflicto. Pero a ver, ¿cómo asimilas ese fracaso y cómo lo gestionas para superarlo y darle para adelante? Le doy un análisis de un rato. ¿Cuánto es ese rato?
una hora y media, 2 horas, Ok. mientras estoy comiendo, cenando, pensar que pude haber hecho diferente. Y miro hacia adelante, porque si me quedo anclado en lo que no salió una vez, seguramente la siguiente vez no me vaya a salir bien. Entonces, poco tiempo. Me ha costado hacer eso, porque siempre he sido una persona he tratado de ser muy perfeccionista en lo que hago. Soy muy perfeccionista y soy muy visual con todo en el trabajo y en casa. Entonces, me ha costado mucho aprender que no tengo que centrarme tanto en el porqué de las cosas. Si lo hubiera hecho de esta manera o de esta otra, miro hacia adelante. ¿Cómo ven las generaciones de ahora que, en lo que platicábamos previo a entrar a la entrevista, que hoy no saben cómo gestionar la frustración, el fracaso, sino se estancan ahí estas generaciones, que hoy no sé si bien o malamente les llaman generaciones? Cuando hablas de las nuevas generaciones, ¿te refieres a los que ahora tienen qué edad? Entre 20, 30 años, y bueno, 15, 20 y 30. Que si aprenden IA van a tener un gran futuro por delante, que si no aprenden IA, los psicólogos y las psicólogas van a tener una clientela espectacular el día de mañana, y que si la IA es capaz de aprender psicología, pues también los psicólogos se quedarán sin trabajo. Pero yo creo que es una generación, lo digo con todo el respeto del mundo, yo creo que es una generación que, pudiendo ser mucho más que nosotros, porque tienen muchos más medios o muchas más herramientas para formarse de las que tuvimos nosotros, creo que es una generación, a lo mejor pueden ser más especialistas en una cosa en concreta, ¿no? Son fordistas, saben apretar tornillos, pero muchos de ellos les quitas de apretar tornillos y, sí, y no saben utilizar el martillo. O no saben utilizar el alicate, o no saben utilizar otra herramienta. En eso son los mejores, apretando tornillos. Te lo digo como un tema de especialidad. Nuestra generación a lo mejor no éramos tan buenos apretando tornillos, pero sabíamos mucho de apretar tornillos, sabíamos mucho de usar alicates, de pegarle al martillo, de usar la taladradora, muchas más cosas. Entonces, creo que nosotros teníamos, además por otros elementos que se pueden sumar, más oportunidades laborales de las que ellos tienen. La vida ofrecía mayores oportunidades. Entonces creo que en estas generaciones saber o aprender a afrontar la frustración es mucho más esencial que lo era, por ejemplo, para nosotros. Porque ellos se van a encontrar con situaciones mucho más frustrantes que nosotros. Por supuesto, pero no tienen la inteligencia emocional para poder hacerlo. O sea, por eso aumentan el nivel de suicidios, nivel de depresión. Hoy, como tú dices, los psicólogos tienen una gran clientela por esta falta de resiliencia. Y los gobiernos populistas. Y hoy los gobiernos populistas que todavía alimentan más esto de pobrecito. Pero no me habías preguntado por política, pero es que lo llevo a la política. Porque sé. Pero es que sí, un gobierno populista. Digo, hay diferencias entre un populismo de izquierdas y un populismo de derechas, sobre todo en los temas principales, ¿no? Sí. Mientras la derecha, y tenemos a Bukele. Bueno. Tenemos a Bukele. Bukele es un populista de derechas, ¿eh? Yo no tengo nada en contra, pero es un populista de derechas. Exacto. Pero su discurso está basado principalmente en la seguridad para que haya libertad, ¿no? Y muy bien implementado. Y ahora tenemos populistas de izquierda, como es el caso de México, donde la cosa cambia, su discurso es totalmente diferente. Mientras la derecha busca seguridad para que haya libertad, aquí buscan igualdad para que haya justicia. Son temas totalmente diversos. Muy diversos. O justicia para que haya igualdad. Me da lo mismo, es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, mientras aquí en un populismo de derechas no hay un público clientelar comprado para igualarlos, en un populismo de izquierda sí hay una clientela que se compra para igualar a la sociedad, ¿no? Entonces, los jóvenes, o las y los jóvenes de ahora, lamentablemente muchos de ellos acabarán viviendo de ayudas gubernamentales si los gobiernos son de izquierda. Y eso evita que se siga preparando, que haya una necesidad de estudiar. En una gran parte, sí. En nuestra generación, si tú no te preparabas, si no estudiabas, si no te especializabas en algo, tu futuro iba a ser terrible. Y hoy todo lo tienen con papá gobierno, pues dame dinero y sin tanto esfuerzo. Yo así lo entiendo, y la historia así lo dice, y creo que además eso es un perjuicio no solo para ellos, sino para el país. ¿Qué ocurriría si el gobierno te deja de ayudar? Dios mío, pues aumentaría el nivel de pobreza.
y de delincuencia Y aumentaría la que tienes que comer, claro. Entonces vamos a pagar muy caro hoy los de estos gobiernos que ya llevamos casi un sexenio y medio. Yo creo que sí. Y que es terrible. La verdad es que es preocupante y pues invitar a los padres que tenemos hijos a decir, toma el libro. Pues ¿sabes qué? Eso no tiene... Ojo, lo que yo acabo de marcar esa diferencia no quiere decir que yo esté en contra de las ayudas gubernamentales, solo que yo las entiendo de otra manera. Yo entiendo que los gobiernos tienen que llegar a acuerdos con las empresas, con grandes empresas locales o multinacionales, para que a través de deducciones fiscales que te puedo dar a ti como empresa, a cambio de que tú contrates a personas para trabajar. Es que eso sería lo ideal. Claro. Porque los enseñas a pescar, no a darles. Les enseñas a pescar y luego ellos se tienen que comprar la caña con lo que ganan. Y así el círculo económico siempre está en movimiento, porque una persona que trabaja recibe un dinero que se gasta en otro lugar. De esta otra manera es quitar dinero a quienes pagan impuestos para dárselo a quienes no hacen nada. Y no circulan. Y no generan nada, efectivamente. Es terrible, de verdad. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Estamos viendo un México preocupante y tú como analista yo creo que ya tienes ya me va a odiar la mitad de tu audiencia, pero bueno. No importa. No tengo tema. La comunidad de la inspiración y se trata justamente de no taparle el ojo al macho, sino que vean las cosas como son. A mí me da lo mismo, gracias a Dios. O sea, en ese sentido, yo soy una persona bastante segura de lo que creo o de cómo entiendo que funciona la vida, porque gracias a México he podido de aquí de México luego viajar a otros muchos países a trabajar. Gracias a la formación y a la experiencia puedo comparar, creo que muchas formas de entender los sistemas políticos. Y como no vivo de lo que otros piensen de mí, sino de lo que soy como profesional entrenando a alguien, me importa muy poco si alguien me critica o... Es más, pueden comentar, no pasa nada. ¿Qué es lo que te ha distinguido justamente eso, Nacho? De que lo que dices es lo que haces. Sí. Hay esa congruencia. Por eso es lo que hace la diferencia entre un consultor político, profesional y ético a uno que nada más le vende sueños de humo a cualquiera que quiere tomar un cargo de elección popular. Lo tuyo va acompañado de integridad, de ética y de conocimiento de fondo. También me he quedado sin trabajo, por ser tan claro. Pero prefiero ser claro. O sea, ¿aprendiste bien lo que te enseñó? Sí, pero ya una cuestión de honestidad conmigo mismo, una cuestión de honestidad con mi trabajo, pero una cuestión también de honestidad contigo como persona y como cliente. Lo que esté en mi posibilidad hacer laboral, te diré que lo puedo hacer. Lo que se escape de mi conocimiento, te diré que no lo puedo hacer. Y lo que esté mal, te diré con mucha educación que está mal para que lo cambies. Yo no entiendo, lo digo también con mucho respeto, la frase que se utiliza aquí en México de hay un área de oportunidad. No hay área de oportunidad. No hay un área de oportunidad. Porque si hay un área de oportunidad, tú puedes mejorar o no. Pero si algo está mal, lo tienes que cambiar. ¿Dónde está el área de oportunidad? Claro. Lo tienes que cambiar, efectivamente. Entonces, prefiero ser claro en eso y no me ha ido mal, la verdad. Pues ha ido muy bien porque has recibido, y quiero que les platiques a nuestra audiencia de eso, todo tu trabajo, cómo te has manejado con esta congruencia, con este profesionalismo, te ha llevado a ganar premios a nivel internacional. Ahora sí, serían los tipos Oscar de los consultores políticos. Platícanos un poco de eso. Pues tengo 5 o 6 del premio. Cuando nos conocimos, yo creo que había ganado más que uno. Sí, uno o dos, tengo 6. Dos. He postulado, son unos premios que se entregan en Estados Unidos, lo entrega la Academia de Ciencias Políticas y Artes, o Artes y Ciencias Políticas de Washington, no recuerdo bien el nombre. Y hay muchas categorías, o todas las categorías que se pueden dar dentro del ámbito de la comunicación política y el marketing político. Entonces, uno postula sus trabajos con evidencia, se pueden postular desde Estados Unidos a todos los países de habla hispana y algunos también de otros países. También ha habido gente que ha postulado cosas de Sudáfrica y de Alemania y así, ¿no? Ay, Dios mío.
Entonces, pues hay un jurado que valora los trabajos y las evidencias, obviamente. Yo siempre he tratado de mandar pues todo lo que he hecho con evidencias grabadas, con evidencias también de documentada, etcétera, etcétera, todo. Y pues de las 6 veces que postulé, lo gané 5 veces, entonces bien contento en ese sentido. Pero fíjate, las primeras veces para mí era una motivación ganarlo para ser mejor que alguien. O sea, a mí me hacía feliz ser mejor que quien yo consideraba que era el mejor. Pero eso fue para mí una felicidad instantánea, ¿no? Una vez que ya lo tenía, decía, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de eso? Efectivamente. Y tuve que entender que yo, y para demostrar a mucha gente que yo podía hacer determinadas cosas o lograr determinadas cosas. Y me costó entender que yo no tenía que ganar para demostrarle a nadie, como mucho a mí. Sí, o sea, tú eras tu competencia. Sí. Pero me costó aprender a ser feliz, no solo por los premios, sino por no hacer, a ser feliz no haciendo las cosas para otros, sino solo para competir por ser mejor que el día anterior, ¿no? Ya entendiste, creo que la competencia era contigo mismo. Y no con otros. Y no con otros, Sí. porque si veías hacia los demás, venía ese tema de vaciedad, de decir, bueno, ya, ahora tengo que estar encima del que sigue para yo estar en el De hecho, el año pasado no postulé. El año pasado ya ni postulé a los premios. Este año no sé si postularé o no. Mi felicidad ya no radica en ganar y demostrar. Mi felicidad radica ahora en ser un buen padre y llevar a mi hija por el camino correcto, ¿no? Esa es mi mayor felicidad. ¿En qué momento llega esta conciencia ya a plenitud en ti? ¿Hubo alguna circunstancia, una situación que hayas dicho, a ver, ya, creo que ahora mi concepto de felicidad es este que me acabas de mencionar? Precisamente cuando gané el primero, que noté que era una felicidad relativamente instantánea, pero más duradera que cuando gané el segundo, y sobre todo cuando gané el tercero, que dije, pues ya tengo 3. ¿Y ahora qué? Y terminaba la gala de los premios y ya estaba deseando que fuera la siguiente para volver a presentar y así, y para mí eso era un sinvivir. Literal, interno. Y dije, no, mi felicidad no puede estar en esto. ¿Yo por qué tengo que andar demostrando a nadie si yo con ser un buen profesional, con irme a casa satisfecho de que he hecho un buen trabajo y de que me vuelvan a contratar o me recomienden? Ya era lo mejor que te podía pasar. Y de hecho, a día de hoy, justo lo hablábamos antes, yo no soy una persona que tenga una campaña de redes, ni le invierta. Trabajo con el boca a boca de... Sí, así. Entiéndase por boca a boca que alguien me recomienda con alguien. Y nada más. Sí, acláralo, amigo, porque no voy a decir, Sí. tengamos más de una puntada ahí. Y con eso he sido feliz y soy feliz. Y te veo feliz y te veo pleno, porque en todo este tiempo yo conocí a un Ignacio de Moya y hoy veo a un hombre que veo pleno, realizado, en paz. Más gordo, con más canas, se le va cayendo el cabello. Pues mira, en paz, o sea, cuando quizá yo haya utilizado mal el término feliz, porque no creo que nadie pueda decir que es plenamente feliz. Creo que a todo el mundo siempre... Tenemos momentos, ¿no? Pero creo que mi vida se ha ido acercando a lo que todos conocemos o pensamos que puede ser el concepto de felicidad. Obviamente hay carencias de algunas cosas, como cualquier persona puede tener, pero el nivel de madurez te hace entender las cosas, el paso de los años te hace entender las cosas de otra manera, afrontar los problemas de otra manera, entender qué cargas son tuyas y qué responsabilidades son tuyas y cuáles no. Definitivamente. Saber hacia dónde, saber que a lo mejor a Roma vas a llegar, pero que hay muchos caminos para llegar, ¿no? Entonces, con eso y con que no me falten los caprichos que quiero tener, porque soy una persona, entiendo que como a todos le gusta mucho, a todo el mundo le gusta el lujo. Exacto, y tenemos como lujos muy específicos. Yo también los tengo, o sea, yo soy feliz con lo que tengo, pero también es cierto que me gusta tener más cosas de las que tengo y que me atraen. Sí, y aparte soy Tauro y es una de las cosas, los Tauros en ese tipo de cosas, para la gente que cree, yo no creo mucho, pero ahí coincide, ¿no? Que dicen que somos materialistas. Pero no materialistas en el sentido de que valoremos solo lo material,
y no la parte emocional, sino que nos gusta vivir con mucho lujo. Y yo, pues sí lo soy, no le hago mal a nadie. Cuando me lo puedo permitir, me lo permito, y cuando no, no, ¿no? Cuando no dices, bueno, ya aguantaré, porque son temporadas. Sí, sí, también, obviamente. Pero sé que te gusta vivir bien, comer bien, vestir bien, rodearte de gente que también, de personas que te alimenten bien, porque hasta en eso también es un lujo tener personas de determinada, ni no hablo de nivel económico, sino a nivel conversación, valores, que vayan coincidiendo. Eso es lo que también retroalimenta tu forma de ser. Y soy además súper feliz. Me pasa mucho que cuando me contrata alguna cliente y tengo que viajar, hay veces que me apetece estar en el ambiente del mamoneo, y lo estoy, y creo que me adapto muy bien. Y me encanta ir al super restaurante donde vamos a cenar o a comer, bla, bla, bla. Me lo paso bien, pero te garantizo que hay un montón de veces que prefiero irme con su gente, con su equipo, que parece que nunca pueden hablar y que tienen que estar a todos. Sí, señora. Sí, exacto. Y me voy con ellos a tomarme unos tacos al bar de la esquina y unas chelas, y ahí me paso el tiempo y estoy tan a gusto platicando de cosas tan, a veces superficiales y a veces bien profundas, pero me encuentro igual de bien aquí que aquí. O sea, no tengo... Tú no tienes tema de... No, para nada. O sea, disfrutas. Sí. Yo, y muchas personas no dicen, si no estoy aquí, no estoy en paz. Pero tienes, y eso te lo da la vida, te lo dan las experiencias, te lo da también este cobijo que tienes de familia. Y el cómo te sientas en cada momento, ¿no? Y a quien tengas enfrente. Y es que depende mucho de uno. O sea, a veces no es la fiesta, no es el lugar, es la actitud con la que tú te presentes ante la vida y ante todo. Yo tengo 2 o 3 grandes amigos y amigas de la política. Y fíjate, he dicho 2 o 3, tengo más amigos. Pero hay sobre todo una persona de esas que es una gran amiga. Es como si fuese mi hermana mayor. No puedo decir el nombre, porque entonces luego cuando me vean trabajando en su partido me van a decir, ay, que aquí entró, pues, pero ella sabe quién es. Disfruto tanto con esa persona cuando estamos en un restaurante megatop, a cuando simplemente coincidimos en su casa o en mi casa y pedimos unos tacos al bar de enfrente. O sea, pero esa persona no es mamona. Ahora, si mi amiga fuese muy mamona, para empezar no sería mi amiga o mi mejor amiga. Seguramente cuando me ha tocado trabajar con ella, en lugar de estar con ella, yo me iría con su chofer, con los guaruras no, porque la tienen que cuidar, pero sí con el chofer y con 2 o 3 del equipo de logística, ¿no? Por supuesto. Seguro, sí, yo trato de disfrutar y estar y buscar el lugar donde me encuentro a gusto, como aquí ahora contigo. Ay, bueno, yo qué te digo, yo estoy feliz de tenerte aquí, la verdad es que siempre lo he dicho, eres una persona que vibra bonito, que eres una persona humilde en el sentido de que estás muy ubicado en lo que haces, como persona, como padre de familia, como amigo. Como esposo. Como esposo, gran esposo. Saludos, Gaby, ya te tendremos en esta silla también. Y de hecho yo soy quien cocina más en casa, me encanta cocinar. Y hacen ustedes el equipo perfecto. Soy su fan. Pues mira, amigo, fíjate que Dios a mí me da un pase de 30 segundos para poder invocar la energía de tu querido. Yo sé que tu mamá está viva y que tienes la oportunidad de hablar con ella. Pero hoy traemos a este espacio la energía de tu papá. ¿Qué te gustaría decir? Ay, no. ¿Cómo? Simplemente le preguntaría cómo está. Ya. Solo le preguntaría cómo está y que me cuide y que cuide de la familia, pero sobre todo de su nieta, que tiene una que estoy seguro que si hubiera vivido, me encantaban. A mi papá siempre quiso tener una niña, no tuvo 2 hijos y por su enfermedad no adoptaron, pero mi padre siempre quería adoptar una niña y fue mi madre la que en ese sentido dijo que no. Entonces pienso que hubiera disfrutado como un enano, que se dice en mi tierra, ¿no? Entonces, que nos cuide simplemente y que nos espere mucho tiempo. Sí, y que tú estés mucho tiempo disfrutando a tu bella hija y a su nieta que está aquí, que me da muchas alegrías ahí en el mundo. Sí. Pues vamos a hacer un juego de palabras porque ya vamos a terminar esta entrevista. Te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a la cabeza. ¿Con una palabra también o con una frase? Puedes contestarme con eso sería muy original, fíjate.
porque nunca nadie lo ha hecho. Amor. Sofía. Libertad. Soltería. Ah, es broma. Oye, No, libertad. Poder decidir de forma autónoma. política. Pasión. Dios. Guía. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Cumbia. Colombianas. Cumbia, me has dicho, ¿no? Cumbias. Colombianas. Ah, ok, yo pensé en... La cumbia es colombiana, ¿no? Pues, no sé, aquí también en México hay cumbias. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, yo 13 años y pensaba que no. Yo la cumbia la entiendo Sí, como de Colombia. No, aquí también hay cumbias, pero... Y tú te has ido a mujer, joder. Vale. Yo me fui a la... Dije, ¿cómo, amigo? Échale. Fútbol. Ah, pues lo hemos dicho, mi deporte favorito. ¿Es en serio tu deporte? ¿A quién le vas? En España le voy al Deportivo de La Coruña. Como país, mi primera selección es España, la segunda México. Y aquí en México me gusta Rayados, me gusta Cruz Azul. ¿Ganó? El Toluca también me cae bien. Ah, no tengo uno ahí que yo dijera No tienes este, ¿no? Consultoría. Modo de vida. Ignacio de Moya. Uf. Yo. No, alguien pues una persona con defectos y con virtudes, pero que trata de salir adelante sin hacerle mal a nadie y dejar un buen legado, o por lo menos un buen nombre para cuando no esté a su hija. ¿Ya? Amigo, pues te queremos dar las gracias por compartirnos tu historia, esta parte tan humana tuya, porque Ajá. conocían al consultor, pero no conocían al ser humano, que es Nacho de Moya, gran padre, esposo, amigo, hijo. Sí. Y tenerte aquí ha sido un honor en común. No siempre fui un buen hijo, ¿eh? Todos hemos tenido nuestras etapas. Pero de ¿Ya eres hecho, un hijo? sí, creo que sí, Oye. creo que sí. Y el estar lejos de casa te hace serlo más. De hecho, cuando el manualito que yo publiqué, ahora estoy haciendo uno que se llama 100 códigos de poder. Pero tengo un manualito, tú lo tienes de hecho. Sí, lo voy a postear para sí, que justo la dedicatoria es a mi mamá. Y de hecho ya lo publiqué hace años. Y la dedicatoria es a mi madre, a quien no siempre hablé con las mejores palabras, pero a quien quiero con toda mi alma, ¿no? Y se lo dediqué a ella. Es verdad, no siempre fui un hijo modelo. No todos hemos sido buenos hijos, amigos, pero la vida nos va haciendo mejores seres humanos, mejores, y más cuando ya somos padres o madres. Sí. Y eso genera conciencia. Oye, hablando de tu libro, ¿todavía tienes ejemplares? ¿Lo pueden adquirir? Pues, ¿dónde? Pues guardé 50 libros que los empaqueté para que sean el día de mañana para mi hija. Tendría que buscar, no sé si hay o no hay, porque como nunca los vendí en librerías, pero sí me gustaría hacer una edición más bonita, por lo menos de portada, completarla más. Pero justo ahora estoy a la mitad de uno que se llama 100 códigos de poder político, donde además pongo ejemplos de política prácticamente de todo el mundo actual. Son como 500 páginas o 600 páginas. Pero va a ser una delicia. Espero que sí, espero que sí. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, amiga. Voy a postear el libro que tiene, justamente es un manual de política. De oratoria. Y ustedes saben que el que domina la palabra, el arte de hablar y comunicar, se le abren varias puertas. Sí, siempre. Y qué mejor que vayan con Nacho de Moya. Igual, oye, para una asesoría, consultoría, ¿dónde te pueden encontrar, amigo? En Metepec, pero si no saben dónde vivo, me pueden encontrar en redes, o las redes sociales son @Ignacio de Moya, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, y ahí contesto, ahí estoy pendiente. Solo si van a pedir o preguntar algo, no contesto a perfiles que vienen sin fotografía, para nada, en absoluto. Y que de verdad sea algo serio, porque si quieren una buena asesoría en temas de comunicación o tienes una intención política, con Ignacio de Moya. No cobro barato, pero pues es lo que tiene ser de los mejores. Pero lo que van a ganar. Cuídense. Híjole, cuídense mucho. Muchísimas gracias, mi gente bonita, por seguirnos en una transmisión más. ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Agradezco también nuevamente a la sucursal Café Bombón Aldama por abrirnos sus puertas y permitirnos llevar estas historias de inspiración. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que somos la comunidad más grande de la inspiración. Adiós.